Ahora vamos a tratar el tema de embolia. Se define como embolia al transporte por la sangre de una masa, que puede ser sólida o gaseosa, llamada émbolo, hacia un lugar distante al que se origina, ¿no? Y que impacta a esa distancia, que seguramente es un vaso de menor diámetro del que venía circulando. Cuando ya no puede pasar por el vaso, se queda ahí el émbolo y ocluye la luz del vaso total o parcialmente. Estas masas, estos émbolos, pueden contener distintos componentes que los constituyen. El tromboémbolo, la tromboembolia, es la causa más frecuente, es decir, que esta masa que está circulando es un trombo. También, en un menor porcentaje, muchísimo menor de los casos, hay émbolos de gas, de grasa, de líquido amniótico, de médula ósea y de células neoplásicas, que son células cancerígenas. Y vamos a ir viendo un poquito de imágenes de cada uno de ellos y después en sus respectivas unidades los vamos tratando. Si esos émbolos y esas masas que circulan por los vasos circulan por las venas, se llama venosa o pulmonar, y son la mayoría de los casos porque van a parar al pulmón. Llamamos émbolo en silla de montar, que produce lo que se denomina corazón pulmonar agudo, y es la foto que estamos viendo. Cuando viene de los miembros inferiores un émbolo grande, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar, y en la bifurcación se queda enclavado en el émbolo, obstruyendo las dos arterias pulmonares, la bifurcación de la arteria pulmonar, a manera de silla de montar. Si los émbolos son múltiples y pequeños, pueden dar hemorragias focales intraalveolares. Esto ocurre en pacientes más jóvenes y en tanto y en cuanto la circulación bronquial, que viene de la aorta torácica, las ramas bronquiales, si están en buen estado y no tienen ateromatosis, ni pasa prácticamente desapercibido. Si el émbolo logra pasar por una de las arterias pulmonares y llega al parénquima pulmonar, se produce lo que se denomina un infarto hemorrágico, que ya lo vamos a ver cuando estudiemos infarto, pero la necrosis que ustedes ya hemos estudiado es necrosis isquémica, ¿no? Con mucha hemorragia, mucha sangre, por lo tanto se ve de color rojo. Otra cosa que puede provocar es la hipertensión de la... Decía que otra cosa que puede provocar es la hipertensión de la arteria pulmonar, y eso conducirá al denominado corazón pulmonar crónico. Es decir, un problema en el corazón derecho, en el ventrículo derecho, originado por una patología pulmonar, en este caso múltiples trombos pueden ser, que produzcan como fenómeno fisiopatogénico la hipertensión de la arteria pulmonar. Es decir, este aumento de la presión en la arteria pulmonar implica que el corazón derecho tenga que hacer mayor fuerza para enviar la sangre y por lo tanto se torna hipertrófico y después insuficiente. A eso le llamamos corazón pulmonar crónico. Y la embolia paradójica o cruzada, que es muy rara, es cuando el émbolo viene por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y no va por la arteria pulmonar, sino que como hay una anomalía congénita que puede ser una comunicación interventricular, es decir, un agujero que comunique los dos ventrículos, el émbolo se va al ventrículo izquierdo y de ahí sale a la circulación general. Es decir, lo paradójico es que pase de la circulación venosa a la circulación pulmonar y vaya a parar, por ejemplo, los miembros inferiores en vez de pulmón. Eso es una rareza. Este es un corte de pulmón en una autopsia donde vemos una arteria y un tromboémbolo enclavado, detenido, que también ha salido en los cortes, y fíjense como hemos visto ya en trombosis se ven perfectamente las líneas de Sand, que son estas blanquecinas. Las líneas de Sand es un concepto macroscópico, pero se traduce en fibrina y plaquetas y glóbulos rojos. La otra es la embolia arterial o de la gran circulación, es un 5% solamente, es decir que la tromboembolia es mucho más frecuente en las venas que en las arterias. Estos trombos se originan en la aorta o en las ramas de la aorta con
placas de ateroma que se han complicado con trombosis, tienen los trombos adheridos, o en corazones que han tenido lesiones como infartos o insuficiencias valvulares y se han dilatado. Entonces su endotelio se ha roto y en esas paredes se han organizado trombos. Bueno, en algunas circunstancias estos trombos se desprenden y, como ya dijimos, pueden ir a parar, la mayoría de los casos, a miembros inferiores y le siguen en frecuencia cerebro, riñón y vaso y miembros superiores. Esto es muy raro en los miembros superiores. La consecuencia es que cuando este émbolo, este tromboémbolo, se ocluye un vaso, todo lo que está más allá del émbolo se queda sin circulación, sin oxígeno y sufre infarto, es decir, se necrosa, tiene una necrosis isquémica y sus células se mueren. Si este trombo viene con bacterias, se llama émbolo séptico y cuando se enclava da un infarto séptico y origina un absceso. El concepto de absceso, que es una cavidad neoformada donde se colecciona pus o necrosis supurativa, lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo de inflamación. La embolia grasa es mucho más rara, ocurre en accidentes automovilísticos, en fracturas de médula ósea o cuando pacientes queremos, por ejemplo, hacerles reanimación cardiopulmonar y le hacemos presión muy fuerte en el esternón, pueden desprenderse fragmentitos de médula ósea y que cuando son mayores a 20 micras impactan en el pulmón y si son menores atraviesan el pulmón y van a la circulación general y no pasa nada si son muy pequeños, pueden encontrarse en las necropsias, pero si ocurre en forma masiva por accidentes severos y hay muchas fracturas, se llama síndrome del émbolo graso y puede ser un cuadro de extrema gravedad y el paciente morirse, pero en general no son las causas de muerte de los pacientes accidentados. Esta es una microfotografía de pulmón con un vaso sanguíneo, una arteria que está coloreada con un tricrómico y vemos acá la médula ósea. Esta grasa, estos adipocitos de la médula ósea y componentes de médula ósea, estas células de la médula ósea, están en la luz del vaso. Esto evidentemente es una autopsia, pero no sabemos si el paciente murió por el síndrome de émbolo graso o es un hallazgo. La embolia de líquido amniótico es un cuadro grave, es decir, cuando entra a la circulación materna componentes de líquido amniótico. Ocurre cada 80.000 partos, es decir, es una rareza y tiene una alta mortalidad. ¿Cómo son los partos? Son dificultosos, pueden ser en mamás que tienen de avanzada edad o que ha tenido muchos hijos o en un feto muerto y retenido. ¿Qué es el material de que está constituido? Por ejemplo, moco, tiene material sebáceo, lanugo, como acá tenemos algunos pelos, láminas de queratina, y esto está enclavado en una arteria, en un pulmón, que por lo demás también está congestivo, y acá podemos ver una célula trofoblástica. Este fenómeno desencadena un cuadro que se llama coagulación intravascular diseminada, que son microtrombos que se ocurren en la pequeña circulación en todo el cuerpo, en los riñones, en los pulmones, en el sistema nervioso y produce la muerte del paciente. La circulación en los vasos sanguíneos de gas de hasta 100 centímetros cúbicos puede atascarse en pulmón o en cerebro. Es muy grave, dando un cuadro de dificultad respiratoria, de convulsiones y el paciente finalmente entra en coma. Es la enfermedad que frecuentemente se produce en los buzos, por eso un buzo que se introduce en las grandes profundidades del mar, por ejemplo, cuando sale no lo puede hacer en forma vertical y en forma abrupta, sino que tiene que ir haciéndolo paulatinamente y en forma más o menos oblicua hacia la superficie. ¿Por qué? Porque su sangre se empieza a llenar de burbujas porque hay una descompresión rápida y todas estas burbujas pueden ir a parar a los pulmones, al cerebro, al intersticio. Muchos buzos cuando salen a la superficie que han experimentado esta descompresión brusca tienen dolores articulares, dolores musculares, entonces son introducidos en cámaras hiperbáricas donde se los somete a alta presión y se le va quitando la presión
hasta a igualarlo a la presión atmosférica, y de esta manera puede mejorar su estado de salud. Esta imagen es solo para mostrarle un cerebro muy congestionado, y en este vaso sanguíneo hay aire, como se ve ustedes. Como ven ustedes, es muy transparente porque tiene aire en su interior, no tiene sangre. Cuando estudiemos cáncer, vamos a ver que las células neoplásicas, que son las que conforman un tumor, un cáncer, pueden invadir. Eso significa que se pueden meter, crecer, invadir los tejidos vecinos, invadir las paredes de los vasos, de las venas, principalmente de las arterias, de los linfáticos. Y, por ejemplo, acá tenemos un grupo de células en pulmón que ha crecido y se ha metido en este vaso sanguíneo. Entonces, un fragmento de esto o la totalidad se puede desprender y viajar a distancia y originar un foco de metástasis, ¿no? Si bien la mayoría de las células que entran al torrente sanguíneo son destruidas por el sistema mononuclear fagocítico, eso es un mecanismo inmunológico que vamos a estudiar cuando estudiemos neoplasias, algunas neoplasias son altamente metastatizantes y a veces debutan con un cuadro de metástasis. Todo eso lo vamos a estudiar en la unidad correspondiente. Pero sepan que dentro de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos pueden circular células malignas, células neoplásicas, y producir metástasis a distancia. Esta es la última diapositiva. Esto es un émbolo que es atascado en tejido pulmonar, muy necrosado, que tiene colonias de bacterias y ha originado un infarto séptico. Esto es un émbolo séptico y se ha originado un infarto séptico lleno de colonias de bacterias. Esto puede provenir de una vegetación, de una endocarditis bacteriana, una colonización por bacterias en las válvulas cardíacas, que se desprenden y originan émbolos sépticos a distintas partes de la economía. Lo vamos a estudiar en la unidad de corazón.